Y hoy quiero predicar una palabra que le hemos llamado: no estoy olvidado, sino guardado. No estoy olvidado, estoy guardado. Amén. No estoy olvidado. Diga conmigo: no estoy olvidado. Vamos una vez más: no estoy olvidado, estoy guardado. Hoy quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis está en el primer libro de la Biblia. Vamos a ir al versículo en esta hora 41, por favor. No, perdón, 39, capítulo 39. Vamos a irnos al versículo 20. Génesis 39, 20. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así: entonces agarraron a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. 22. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. 23. El encargado no tenía ni de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Una vez más, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Oramos. Padre, esta palabra, Señor, que has preparado para nosotros sobre la mesa, hoy tenemos la oportunidad de comer de ella, de recibir, Señor Padre, toda palabra de tu corazón, para poder hoy, Señor, ser bendecidos. Una palabra tuya va más que un consejo. Quiere una vivencia, un cambio, una transformación en nuestras vidas, Señor. Hoy haz con nosotros conforme a esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hoy me gustaría hablar sobre este tema: no estoy olvidado, sino guardado. Hay cosas en nuestra vida que no llegamos a entender, y hoy vamos a ver el transcurso de un joven que había nacido con muchos sueños en sus vidas. Había sido lleno, dotado con muchos sueños, que aparentemente habían sueños donde los demás no lo entendían y quizás ni él tampoco. Pero habían sueños donde José empezaba a tener una relación, un contacto con Dios. Era un joven muy pequeño, 17 años, 16 años, donde Dios empieza a obrar con él. Ustedes conocen la historia de José. La Biblia cuenta entonces que Jacob por tener al hijo ya en su vejez, lo amó mejor que los demás, un poco más. En el sentido de amar, no era que tenía preferido, sino que él reconoce que en su vejez, a lo mejor él nunca pensó que iba a volver a tener otro hijo. Y nació José. Cuando José nace, entonces se le da una túnica de colores. ¿Cuántos conocen esa historia? Cuando se le da eso, los hermanos estaban furiosos porque miraban esa parte del padre tomar a José con un interés diferente. Y aunque José no era hermano directo de los demás, José era un medio hermano de ellos. Igual, el padre los amaba a todos, pero a José lo miraba con un agrado diferente. La Biblia entonces nos habla y nos relata de que José empezó a tener sueños, donde los hermanos decían: esos sueños no están demasiado exagerados. Y entonces dice que cada vez que ellos miraban esto, lo odiaban más. Y entraba un odio en ellos de una manera donde había ese desprecio. Y en algún momento la Biblia habla
de que cuando ellos lo invitan y dice que lo llaman, él va al lugar donde sus hermanos están. Cuando José llega ahí, lo atrapan y lo amarran y lo quieren matar. Y ustedes saben la historia y voy rápido. Dice la palabra entonces que ellos ven una cisterna, un hoyo vacío, y lo echan ahí para que este hombre quedara, o este muchacho se quedara ahí. Pero como Dios prepara todo, y para lo que parece que está olvidado, Dios mantiene algo guardado. Y Dios preparó todas las cosas porque precisamente en ese momento iban pasando unos filisteos. Y esa gente realmente cuando pasaba compraba cosas usadas, compraba esclavos. Y dice la palabra que a José lo vendieron por 20 monedas de plata, que a nuestro tiempo son aproximadamente como $3,000. Eso es lo que se vendía a un joven esclavo a esa edad, $3,000, 20 monedas de plata. Cuando José es vendido, entonces es entregado como esclavo. ¿Y qué dicen los hermanos? Iremos, mataremos un animal, mancharemos sus vestidos y diremos que un animal se lo comió, que lo mató. Y la historia llega a ese momento donde los hermanos le dicen a papá: ¿sabes qué, papá? A José lo mataron. José se lo comió un animal. Y la historia más adelante entonces cuenta que José llega hacia donde está Faraón, pero a él lo llevan a la casa de Potifar, el hombre que era el jefe del ejército. Y cuando Potifar lo toma y le dice: yo lo quiero, como diciendo: ¿quién quiere a este joven israelita? Aunque parece que todo estaba siendo olvidado para José, José estaba siendo guardado. Yo quiero que usted vaya tomando esta palabra en su corazón. Aunque parece las cosas que se ha olvidado, Dios no se ha olvidado, Dios te tiene guardado. Y esa parte de José, cuando llega, entonces usted sabe la historia, la mujer lo observa, quiere estar con él se va, lo acusan de violador, lo meten a la cárcel, llega a la cárcel y en la cárcel conoce a un panadero y a un copero. Y a los dos le revela el sueño que tienen. Y José le dice al copero, a los dos: no se olviden de mí. Cuando salgan, cuéntenle al rey lo que yo les he dicho de los sueños. Mira hasta dónde estaba José. Pero ¿qué pasa? Y la Biblia dice que entonces cuando ellos salen de la cárcel, se olvidan. Y se olvidaron de José. Se olvidaron de aquel hombre que les prometió, les reveló el sueño. Una vez más, pareciera que José está siendo olvidado, pero Dios solamente lo estaba guardando. Y cuando nosotros vemos esta palabra y decimos: no estoy olvidado, sino que estoy siendo guardado, una representación de la cual puse una paloma arriba de esta persona, es porque eso representa a Cristo. Aunque parece que todo a nuestro alrededor esté desértico, aunque parece que todo a nuestro alrededor esté vacío, hay alguien encima de nosotros, guiándonos, guardándonos para el propósito en el cual nos formó y nos ha llamado. Y esta historia tiene que ver con lo que nosotros vamos a escuchar de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo meditaba en esto, a veces el propósito, detrás del propósito, vas a sentir que muchas veces estás abandonado por Dios. En tu propósito, mientras tu propósito te está cocinando, muchas veces vas a sentir que la gente te abandona. Que los que pensabas que iban a estar tan cerca de ti son los primeros que salen traicionándote. Porque es que Dios lo está permitiendo, mas no estás olvidado, estás siendo guardado. ¿Y qué pasa con nosotros los creyentes cuando caminamos en esas temporadas donde dices: volteas para acá y la familia nada, volteas para acá, los de la iglesia menos, volteas para allá y la que era tu comadre tampoco? Y parece que está siendo olvidado por medio mundo. Porque solo póngase a pensar por un momento la vida de José en ese momento. Oye, mis hermanos vendiéndome por 20 monedas de plata.
que la plata en aquel tiempo era lo más bajo. Creo que hasta el día de hoy, no sé. Y en ese momento cuando José está ahí, yo creo que en su ser haber dicho: oye, me venden simplemente porque no me quieren, porque soy soñador, porque soy parte de esto. ¿Me tienes? ¿Por qué es que me están odiando tanto? Aunque la Biblia no relata, era un joven lleno de emociones, como usted y yo, lleno de emociones. Imagínense al llegar y ser esclavo de un hombre y le dice: ¿sabes qué, José? Me vas a servir aquí y allá. Y que de repente, cuando todo parece que va bien, ¡pum!, cae a la cárcel por una difamación que no era, que era un injusto. Y cuando entra a la cárcel, me encanta porque hay algo que aparece en la Biblia. Dice: y Jehová estaba con José. Y Dios estaba con José. Eso cambia el panorama de José, mas no del proceso que estaba llevando. Y cuando José se encuentra en ese momento, entonces está detrás de lo que parece ser olvidado. Para toda la gente que lo miraba, yo me imagino cuando los hermanos, ya los días que pasaron, dijeron: qué bueno que nos deshicimos de este muchacho, qué bueno que pudimos, me tienes, quitarle esa mentalidad de soñar. Y aquí viene algo que tu corazón debe de adoptar a tu vida. Y es que aunque te quiten la túnica, nunca van a poder quitarte tus sueños. Aunque intenten, me tienes, abandonarte medio mundo, porque va a haber gente que te abandone. Va a haber gente que diga: nada, yo con él no quiero caminar. No importa que te abandonen, mientras los sueños de Dios no te abandonen, tú estarás seguro para tu propósito. El día llegará donde Dios te hará brillar. Pero cuando tú entiendes y sabes que Dios está trabajando contigo, no importa. Miren, el caminar, te vas a desprender de gente que amaste. Y más, vas a tener que decidir abandonar amistades que no te hacen bien. Porque si no lo haces, no vas a poder llegar a tu propósito. A José lo tuvieron que llevar a la fuerza. José no decidió: no me quiero ir, no quiero ser esclavo. No, él no decidió, él lo mandaron. Hay cosas que en tu vida no vas a controlar, porque Dios lo va a permitir. Hay cosas en tu vida que no lo vas a entender y vas a tratar de entender y cómo buscar a Dios. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me siento abandonado? ¿Y por qué me siento solo? ¿Y por qué me siento confundido? Y etcétera, etcétera. Hay cosas que no vas a entender, pero hoy sí vas a llevar en tu corazón. No estás olvidado, sino guardado. Dios está guardando tu corazón por alguna razón. Y miren lo que está pasando aquí. Este hombre llega a la cárcel. Usted sabe, vio la historia ahorita en la palabra. Se hace amigo del jefe de la cárcel, empieza a tomar control de la cárcel, le toma los sueños a los muchachos y les revela el sueño. Y de repente, una vez más, se vuelve a quedar solo José. Alguien se olvidó de él. Está bien que te haya pasado una vez, pero durante toda tu vida, que parece que la gente no quiere caminar contigo. Mire, hay personas, mire, que son muy ambientales. ¿Cómo se dice la palabra correcta? Es muy social, le gusta. Yo soy uno de ellos. A mí me gusta, me tienes, estar entre la gente, bromear, reír y todo. Pero hay personas que no. Hay personas que usted las ve por allá donde esas personas corren un peligro. Porque si mientras no escuchan cómo es que se camina esta soledad, corre un gran peligro que el enemigo les gane, ¿me entiendes?, la batalla. Por eso cuando usted se sientas con alguien, compartes tu testimonio y escuchas de otros, dices: hey, ya sé, si me llega a pasar esto, ya sé cómo actuar. Por eso muchas veces nosotros como creyentes necesitamos entender cuál es mi propósito, qué es lo que Dios está haciendo conmigo. No estoy solo, no estoy olvidado. No son esas cosas que de repente me tienes pasan
Y dice uno, ¿sabes qué? Parece que todo va en contra de mí. Y cuanto más quiero avanzar, parece que medio mundo se aparta. Cuanto más quiero conocer a Cristo, parece que todos se van de mi lado. No te preocupes, vas por un buen camino. Mientras busques a Cristo, mientras busques tu propósito, no estás olvidado. Estás siendo guardado para lo que Dios está trabajando contigo. Hay gente que se separa de ti porque realmente no quiere caminar. Pero hay gente que Dios va a quitar de tu camino. Va a pasar momentos difíciles quizás en tu vida y no los vas a entender. Y mira, iglesia, muchas veces nunca los vas a llegar a entender. Pero si te mantienes en Cristo, Cristo te va a mantener guardado para el final de tu día. Y entonces te hará florecer. Y te va a hacer, ¿me entiendes?, para lo que Dios ha estado formando este camino. Hay mucha gente que abandona a Cristo porque se siente solo. He escuchado mucha gente, y creo que la otra vez lo decía, ¿no? Que entras a un lugar y lo primero que dices es: quiero probar si hago clic en la iglesia. Que es algo que a mí no me enseñaron. A mí me enseñaron, si vas a ir a una iglesia, tienes que orarle primero a Dios, que si Dios te va a llevar a esa iglesia. No es que si llega, a ver si te gusta el pan, a ver si te gusta el agua, a ver si te gusta la alabanza, a ver cómo predica el pastor, si es bilingüe o no, porque no hablo mucho español. Si es de Guatemala, si voy, porque yo soy de Guatemala. Si es del Salvador, si voy, porque es del Salvador. Sí, ¿sabía usted que hay iglesias donde hay puro chapín, porque el pastor es chapín? ¿Sabía que hay iglesias donde hay puro salvadoreño, porque el pastor es salvadoreño? Ya aparecen estas tribus, ¿no? Y más si habla dialecto el pastor. También 2, 3 ahí en la iglesia hablan dialecto. Muchas veces hemos llegado a perder esos momentos porque, aunque no estamos olvidados, a veces nos rehusamos a ser guardados por Dios. Póngase a pensar por un momento que José hubiera dicho: bueno, estoy aquí, tengo a la mujer, Potifar me encargó todo. Si la mujer se enamoró de mí, ¿verdad? ¿Por qué no? Así agarro más. Si José hubiera tenido una mentalidad de no propósito, cualquier cosa para él le hubiera sido fácil. Cuando nosotros, aunque estamos siendo olvidados por muchos, el enemigo siempre tratará de que nosotros nos sintamos acompañados por algo en nuestras vidas. Cuando yo me pongo a pensar que una infidelidad cae o viene a la casa, es porque el enemigo lo primero que viene a hacer es: ¿estás solo? Nadie te pone atención. Mira aquella que te ve allá o aquel que te ve allá. Y empieza el enemigo. La infidelidad no llega de una noche a la mañana. ¿Pero por qué? Porque el enemigo te dice: estás olvidado. Estás olvidado, nadie te hace caso. Nadie te hace caso, ni cuando te pintas el pelo, ni cuando te ponen las uñas, no sé qué, ni cuando se peinan de lado el varón. Nadie te hace caso. Y el enemigo es muy astuto para poner una idea equivocada en el ser humano. Cuando él sabe que estás vulnerable, él va a venir sobre ti y va a poner una mentira, una verdad mentira. Porque el enemigo es experto en eso. Te ve vulnerable y pum, viene el pensamiento. ¿O no? Porque el enemigo ha tratado a las generaciones de generaciones al ser humano de la misma manera. No fue cuando llegó con Jesús y le dijo: a ver, si eres el hijo de hombre, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué le dijo? Porque sabía que estaba en ayuno, que tenía hambre. Él siempre va a traer una mentira porque te está diciendo: tú estás olvidado, nadie está contigo. Nadie me tiene, te voltea a ver, nadie practica contigo, nadie quiere platicar contigo, nadie me tiene. Y el enemigo empieza a conducirte a un momento donde, ¿sabes qué pasa? Un día terminas diciendo: pastor, yo amo mucho la iglesia, pero
Pero yo siento que me tengo que ir de este lugar. Y uno como pastor, ¿pero qué pasó, hermano? Y el problema es que no le dicen a uno la verdad. No, es que pues yo siento del Señor que ya llegó mi tiempo, terminó. A mí me enseñaron otra cosa. A mí me enseñaron a postrarme y a pedirle a Dios dirección, aunque me sienta olvidado. Llegó un tiempo en el evangelio como joven, en las bancas, me sentí tan abandonado. Pero en medio de todo eso, también hubo mucha gente que me enseñó y me dice: no te detengas, sigue adorando como siempre, sigue sirviendo como siempre. Y me ayudaron a avanzar, a creer que aunque yo estaba olvidado, estaba siendo guardado. Hubo mucha gente en el camino que me abandonó cuanto más lo necesité, donde mi corazón se entristecía porque digo: ¿dónde está esa gente que decía, aquí estoy? Fueron los primeros que salieron corriendo. Esta semana, mientras escribía esto que el Señor me daba, me puse a pensar, amor, que aquí han llegado personas, literal, iglesia, literal, han llegado gente y me dicen: pastor, yo veo su trabajo, es que es bien difícil. Ser pastor es ser duro. Y yo siento en mi corazón darle a usted mis diezmos. ¿Y sabe qué les digo yo? Sí, démelos. Claro que sí, deme sus diezmos. Les digo: ¿saben qué? El diezmo le pertenece a Cristo. Y si a través de su diezmo la iglesia me va a bendecir, que se haga así. Pero su dinero no es mío. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que lo que más a veces te adornan son los primeros que te abandonan. Son los primeros que te dicen: pastor, usted es buen hombre de Dios. Son los primeros que te abandonan. Pero como uno ha aprendido ese principio, que no estoy olvidado, estoy siendo guardado. Porque imagínense que yo tuviera, no sé cuántos han pasado, como unos 3, 4 ya, que me han dicho lo mismo. Imagínense que si yo dijera: amén, y sus diezmos nos van a sostener. Hoy los ingratos no están aquí. Esas familias se fueron. ¿Y cómo hubiera quedado el pastor? Otra vez así, sin dinero, sin nada. He aprendido que si le vas a servir a Dios, le vas a servir y vas a confiar quien te llamó. Y no vas a depender de nadie más quien te dijo que Él iba a cuidar de ti. Y muchas veces vas a ser olvidado por la gente, vas a ser rechazado por la gente. Aún tu propia familia te va a vender. Pero eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. Es que Dios te está guardando tu corazón, porque Él sabe que hay un propósito para el final para ti, y eso dará la gloria a Dios, y se reinará con gloria a Dios por verte cuidado. Me tienes para tu propósito. Hoy sabemos la historia de José. Hoy sabemos a dónde José llegó, quién se convirtió. Pero si no conociéramos su final, dijéramos: wow, José está pasando un momento crítico, fuerte. ¿Cómo que su familia lo vende? ¿Cómo que lo da por muerto? ¿Sí? No, ¿cómo que de repente cae a la cárcel por una mujer que no tiene nada que ver con él? Pero mientras todo ese proceso, que hoy lo decimos rápido, llevaban días, meses, donde José parecía siendo cada día más olvidado y separado de todo. Una de las maneras por la cual la iglesia hoy en día está sufriendo escaseces emocionales es por eso. Hay gente que dice, y no, aquí no hay. No sé, que no se pongan a pensar quién será, quién no será. No, aquí no hay. Pero hay gente que dice: yo me voy de esta iglesia porque el pastor a mí no me voltea a ver. Solo voltea a ver a la hermana Ana, y que quiere que la hermana Ana y la hermana Ana. Y de repente hermana Zuli dice: yo me voy de esta iglesia porque el pastor no me voltea a ver. ¿Verdad?
A la hermana le dice que predique y a mí nunca me ha dicho. A ella le dice que abra un culto, a mí nunca me ha dicho eso. Y la iglesia ha pensado que avanzar en Cristo es tener un privilegio en la iglesia. Ese no es avanzar en Cristo. Mucha gente está aquí, iglesia, ha estado aquí, y sus vidas no van ni a ningún lado. Es que no te hace tener propósito un puesto. Lo que te hace tener propósito en Cristo es sentir que Él te está guardando para algo. Cuando tú me tienes emocionado porque estás sirviendo. Mira, me pasó una vez con una persona. Yo le di a mi esposa me decía, quítale el lugar, quítale el puesto. Yo le decía, no sé, no puedo, tengo tanta misericordia que a veces como pastor a veces creo que fallo. Doy tantas oportunidades. Pero a veces nadie me va a entender porque como pastor estoy ahí. A veces pienso como Jesús pensaba, ¿no? O pensaría. Me decía mi esposa, pero es tiempo de quitar este puesto. No está bien, no está correcto. Y yo decía, no, vamos a esperar. Creo que pasaron como unos, no sé, 3 años, 4 años con esta persona, sí. Hasta que un día me armé de valentía y dije, lo voy a tener que hacer. 3, 4 años, no sé. Esta vergüenza me da decirlo. Y llego con la persona, pero antes de llegar le dije, yo estoy seguro y siento en mi corazón que cuando yo le quite ese lugar donde sirve, ¡pum!, se va a caer. Porque lo que lo sostenía esta persona era el lugar. Y exactamente así pasó. Vengo, hablo con la persona, le digo gracias por todo, No pasaron ni 2 semanas. Y cada vez que yo miraba a esta persona venir a la iglesia y luego empezar a pasar por momentos muy difíciles en su vida, yo decía, me dolía ver ese proceso. Pero estoy seguro que hoy me he sentado con esa persona y le he dicho, valió la pena haber aprendido que lo que no te sostiene, aunque a veces te sientes tan vacío, buscas que algo que te sostenga. Y ese es el peor error para uno, el ser humano. Encontrar algo que me sostenga, aunque por dentro estés demasiado vacío. Hay gente que busca una manera de cómo servir al Señor para sentirse que está haciendo algo. Iglesia, sirvas o no sirvas, hagas o no hagas, tu vida debe de ir en progreso en Cristo Jesús. Porque no es el lugar, no es el puesto que te hace, me tienes crecer o brillar en Cristo Jesús. Es el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Hay gente, mire, yo le di a los jóvenes, a algunos jóvenes el viernes, les decía, ustedes deben de estar donde se ven, donde no pueden estar donde no se ven. Es triste ver a alguien que está en un lugar sin que se vea ahí. Es triste. Por eso cuando tú te sientas en este camino que parece que estás olvidado, que la gente me tienes olvidando, que ya no eres la atención de todo. Porque hay gente que le gusta la bulla. Hoy que hay redes sociales, es parte de eso. Si no tienes un like, si no tienes un nuevo seguidor, hay gente que se desanima. Puse un video y solo 3 lo vieron. Qué triste. Ese no es tu propósito. No es parte de lo que te tiene que llenar. Hay gente que dejó de hacer porque se sintió olvidado. Hay gente que dejó de soñar porque se sintió no apoyado. No, yo tenía tantos sueños y hoy nadie me apoya. Es que ¿a quién le dieron los sueños? ¿A la gente que te está apoyando o te estaba apoyando, o a ti que te está llevando, me tienes a un desafío diferente? Porque los sueños no se los dieron a los hermanos de José, se los dieron a José. Con los hermanos y sin los hermanos, los sueños de Dios se tenían que llevar a cabo. Por eso es que muchos nosotros los pastores, sobre todo los líderes, esperamos que la gente nos apoye en la visión. Oiga, iglesia, nos damos topes en la pared
Por eso hay mucho pastor que hoy abandona una iglesia, que deja el ministerio, porque no se sintieron apoyados, porque la gente los traicionó, porque decían, no, y los mismos 5 pelones de siempre, no, yo voy a cerrar esas puertas. No, es que no le dieron la visión a esos 5 pelones, se la dieron al que Dios llamó para mantener esa puerta abierta. ¿Usted sabe cuántas veces pasamos, hermana Judith? 5 personas. Y yo predicaba y alguien me dijo una vez, digo, pastor, ¿está llena su iglesia? Le digo, no, somos 5. Es que usted predica como que la iglesia estuviera llena. Es que a alguien le dio el sueño Dios, a alguien llamó para hacer, a alguien le dijo que lo hiciera. Aún si hubieran 30,000, 5, 6, 2, 3 pelones, Dios tiene que glorificarse igual, porque le dio un sueño a alguien. Y a veces te sientes decepcionado por la gente que no te apoya. Iglesia, eso no es el llamado, ese no es tu propósito. Te apoyen o no te apoyen, abraza la visión que Dios te dio, el sueño que Dios te dio, y sigue adelante, porque va a llegar un día donde Dios te hará florecer. Pero ¿qué hacemos rápido? No me apoyan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay muchos líderes aquí. Hermana Yari, ¿se acuerda cuando empezó a ser líder de Ujieres? Pastor, hay muchos no. Hay muchos no. Y hay como más no que sí. Todo líder experimenta esa área. Porque hay más no en la gente que es lo sí. Y entonces el que está trabajando al frente dice, no, yo creo que esto no va a funcionar. Pero vuelvo y repito, ¿a quién se le llamó? ¿A quién se le puso el sentir? ¿A la gente o a ti? Cuando eso trabaja en nuestro corazón así, tú dejas no solo sentirte olvidado, sino estás seguro que Dios te está guardando para algo, que estás seguro que Dios te está guiando en algo. Si nosotros como liderazgos hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo, Dios no hubiera llegado con ustedes, hubiera llegado conmigo. Porque ustedes hubieran encontrado otro pastor, se hubieran sentado a otra iglesia, hubieran servido en otra congregación. Y quién sabe si se hubieran acordado de aliento de vida. Pero sobre mí hubiera venido Dios, hubiera dicho, hey, te llamé para algo. Cada vez que Dios tiene un propósito contigo, va a tener que limpiar muchas cosas en tu camino. Cada vez que Dios te ha llamado a algo poderoso en su presencia, va a tener que arrancar muchas cosas. Voy a contar esta historia que quizás muchos de ustedes conocerán, no voy a decir nombres, pero estuve muy cerca de esos pastores. Estas personas eran buenos, amaban al Señor y todo, pero era de esos hombres que le dice a la mujer, usted siéntese ahí y no se mueva, porque aquí yo soy el que manda. Y así era. Y la mujer sumisa caminando. Sí, así es, así es. Llega un momento dado que de repente este hombre empieza a enfermarse. Y yendo hacia un lugar a hacer misiones, este hombre empieza a doler el pecho. Y cuando empieza a doler el pecho, le da un ataque al corazón y entra al hospital y muere ahí. Wow, diría uno, qué tremendo, ¿no? Qué fue fuerte eso. Porque pues es fuerte. Después que todo eso pasa, esta mujer empieza a tener una manera de vivir sorprendente. Bajó de peso, empezó a estudiar, Dios la restaura, Dios le da su visa para venir a Estados Unidos. Esta mujer anda predicando en otros lugares, ha venido a predicar a Estados Unidos, todo Tijuana, todo México. Esa mujer empieza a crecer y a florecer. Porque para muchos esta mujer estaba olvidada. Para muchos el que se miraba era el hombre.
Mas sin embargo Dios había guardado un corazón, porque dijo: llegará un día donde te voy a hacer florecer. Ahora, lo que quiero decir con esto es que, como le que dije hace un momento, Dios, si te va a llamar a un propósito, va a limpiar muchas cosas que tú y yo nunca vamos a entender. Y te lo puedo decir por experiencia. Dios tuvo que quitar gente en el camino. Recuerdo una vez llorando en la presencia del Señor, le dije: Señor, ¿por qué la gente se va? De esos pastores primerizos, ¿no? No quiere decir que ahora no me importe si se va, no, pero en ese momento nosotros nos sentíamos culpables porque la gente se iba. Ya maduré. Si se van es porque ellos quieren, no porque uno los corre. Y de repente, llorando, le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta familia se fue? Y porque era una familia muy trabajadora, muy, Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía: hay cosas que yo voy a quitar del camino porque allá enfrente van a ser estorbo. Y aunque hoy no lo entiendas, lo tengo que hacer. Aquel día, por primera vez dije: ok, ahora entiendo. Y créame que Dios ha quitado gente de aquí, literal, porque lo único que están haciendo son como esas piedras que impiden el fluir del Espíritu Santo. Y a lo mejor es duro para nosotros, pero si Dios dio un sueño a esta casa, Dios me dijo un día: cuidaré lo que llamé. Mi prioridad es cuidar tu corazón. Si no hay pastor aquí que Dios cuide el corazón, créame que la iglesia no existe. En el sentido de como un pastor todo golpeado y cuidando a las ovejas. ¿Quién va a querer ser cuidado por un pastor todo maltratado, todo dolido, todo quebrado? ¿Quién? Nadie. Mas sin embargo Dios me dijo: cuidaré lo que he llamado. Cuidaré tu corazón sobre todas las cosas. Y lo he llegado mire, y llegado a ese punto donde me tengo que sentar con gente y le digo: perdónenme, pero es tiempo que ustedes abandonen la iglesia. He llegado a este momento donde yo nunca pensé que iba a llegar. Y que me he sentado: gracias por todo, pero necesito que se ausente de la iglesia. Porque esa misma autoridad, eso mismo que parece que muchas veces te encuentras olvidado, Dios te sigue guardando para momentos diferentes. En tu vida va a haber gente que dices: ¿por qué esta hermana ya no me quiere hablar? ¿Por qué este hermano ya no me quiere hablar? No te preocupes. A lo mejor Dios está haciendo un bien contigo. ¿Por qué será que esta hermana ya no me habla? Antes me hablaba todos los días, ahora ya no me habla para nada. No te preocupes. A lo mejor Dios está limpiando, ¿me entiendes?, tu agenda de amigos. Amigos que no se están llevando a ningún lado. Amigos que no se están, ¿me entiendes?, edificando en nada. Y a lo mejor Dios está diciendo: voy a tener que apartar todo, quitarte todo. Y te vas a sentir muchas veces olvidado, abandonado por la gente. Pero soy yo el que te estoy guardando, para ese momento que tengo para ti. Hay gente, ¿me entiendes?, que no va a ser parte de tu propósito. Hay gente que no va a poder caminar contigo. Va así a añadirse en el camino, pero así también se van a ir. Este camino es así. No sé si usted lo ha experimentado, pero es parte de eso. Y hay gente que dice: ¿dónde está la hermana aquella que me decía que me amaba tanto? ¿Dónde está? Y ahora le marco y ni me contesta. Es que así es este evangelio. Por eso cuando Jesús le decían: ¿puedo seguirte? Quiero ser su discípulo. Jesús decía: ¿seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Jesús estaba consciente que mucha gente lo iba a abandonar. Que aún estando en la cruz, los discípulos no estaban ahí. Que la gente que sanó, que limpió de lepra, tampoco estaba allí. Jesús estaba solo. ¿O no recuerdan esas palabras que Jesús dijo en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? No, Jesús no estaba abandonado, no estaba olvidado. Estaba siendo guardado para un propósito.
tu vida y mi vida también. Si has decidido ser usado por Dios, si has querido ser, tienes parte del propósito de Dios, vas a tener que experimentar muchas cosas de estas. Gente te va a vender. Y cuando digo vender, es que van a levantar un testimonio en contra de ti. Gente que va a hablar de ti. Y van a querer manchar tu testimonio. Pero no importa. Si estás en el propósito de Dios. Cuando digo, este hombre me quiso violar, agárrenlo. Cuando la mujer misma lo quería inducir, ¿no? Mintió. Hay gente que va a mentir sobre ti. Hay gente que va a levantar un testimonio en contra de ti con tal de que te veas mal. Pero que esto no te preocupe siempre y cuando tu mirada está en Cristo Jesús. Cuando sabes que estás caminando en el propósito de Dios, al final Dios te dará la victoria. Te dará, me tienes lo que tú realmente eres. Pero hay personas que dicen, les preocupa tanto por lo que los demás digan de ti. Si es verdad, preocúpate. Pero si es mentira, como dice la pastora, sacúdete. Porque al final no te hace daño. Pero mantente en Cristo Jesús. Algo que la palabra menciona, y lo vuelvo a decir, es que dice que Jehová estaba con José. Dios estaba ahí. José no estaba pasando su proceso solo. Aunque estaba siendo olvidado por medio mundo, Dios estaba con José. Y si Dios está de tu lado, y si Dios está contigo, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a mantener guardado. Hay cosas que el corazón ya no va a sentir tan fuerte como antes. Y no, vuelvo a repetir, no porque no te interese, es que has aprendido que Dios guarda tu corazón. Alguien me dijo una vez, aprende sobre todas las cosas a cuidar el corazón de tus hijos. Porque ahora como pastor vas a tener una tarea de guardar el corazón de ellos. Y aprendimos a hacerlo. Aprendimos a hacerlo. Porque a veces los muchachos dicen, sí, pero el otro, el hermano, la hermana, y la. Y nosotros teníamos que llegar y decirles, ¿sabes qué? Esto es así. Guardar el corazón de ellos. Nuestro trabajo como pastor con ustedes, como iglesia, es que ustedes aprendan a cómo Dios puede guardar tu corazón. Porque va a haber gente que se levante contra ti. Porque va a venir gente a esta iglesia y de repente, por alguna razón en su carnalidad, no le vas a caer bien. Y te va a hacer la vida imposible. Pero si aguantas, no es que Dios se olvidó de ti. Es que te está preparando para algo. Es que a veces sentimos, no, esta hermana me ve muy feo. Y yo no la verdad, yo a la otra iglesia me miraban igual, ¿me entiendes? ¿Verdad? Hasta el pastor me miraba mal. No, es que a veces es un proceso que Dios está trabajando contigo. Y si aguantas el proceso, vas a salir victorioso. Vas a salir coronado del propósito en el cual Dios te ha llamado a ser. Y cuando digo propósito, no necesariamente tiene que ver con ministerio. Tiene que ver con tu carácter. Tienes que ser formado. A veces somos una iglesia de cristal. Mire, Dios no forma una iglesia en una casa de cristal. Dios forma la iglesia en un horno de fuego. Porque si fuéramos de cristal, imagínense cualquier cosa, nos duele, nos daña. Y aquí no tenemos curitas. Aquí Dios sana. Aquí Dios no pone curitas. Dios no usa curitas. Dios sana en totalidad y libera en totalidad. La iglesia no es una iglesia de cristal. Somos formados bajo presión de fuego. Porque el fuego va a purificar. El fuego va a preparar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestro espíritu. Lo va a preparar. Y cuando logramos hacer esto, ya no pensamos en un ministerio, sino pensamos en ser formados, en carácter de Cristo.
Porque si yo busco un ministerio, Señor, cámbiame porque estoy pensando en un ministerio, estás equivocado. No pienses en un ministerio pidiéndole a Dios que te cambie. Dile, Señor, transforma mi vida porque me quiero parecer a ti. Quiero actuar como actúas tú. Quiero pensar como piensas tú. Quiero parecerme a ti. Ese es el deseo de la iglesia. Pero si yo busco al Señor para que Él me lleve a un ministerio, estamos fritos. Porque no, Dios no te va a dar un ministerio porque ores tanto. Dios no te va a dar un ministerio porque ayunes más que los demás. El ayuno no es para ministerio. Orar más no es para buscar un ministerio. Es una relación. Y cuando tú estés preparado, Dios va a decir, Ana, ¿su apellido? Word, de lucha. Hermana Ana, Word. ¿Sí lo puedo decir bien? No, Word. Bueno, así. Estilo alemán. No, ¿de dónde es ese apellido? No sé. Que le diga, ahora sí. Ven. Ahora llegó el tiempo. Y cuando uno empieza a pensar y dice, wow. Cuando yo pensé que todos me habían abandonado. Cuando yo pensé que todo se había acabado. Cuando yo pensé que ya no tenía sentido esto, Dios me llama y me dice, ven. Porque muchos queremos que Dios nos llame primero y ya llamado que venga lo que venga. No, es que si no estás listo para lo que Dios te está llamando, Dios va a tener que limpiar muchas cosas. Y para que este hombre José se volviera un buen líder y que se volviera un buen gobernador de Egipto, tenía que ser trazado por Dios para formar un carácter. Porque en la primera lucha que él hubiera tenido gobernando, se quiebra. Porque si Dios lo hubiera puesto primero para gobernar y luego viene la prueba, se quiebra. Por eso es que a veces primero Dios trata con nosotros, nos forma en nosotros, viene el fuego del Espíritu Santo en nosotros y empieza a formar. Y todo ese momento que parece una ensalada y parece que no para esto, llega su momento en que Dios dice, ok, ahora sí, ya te ves bien, ahora sí ven, te voy a empezar a usar. Es que así es Dios. Así es Dios cuando empieza a provocarnos a nosotros en algo. Me encanta porque parte de esto, Betir, es lo que José empieza a vivir como persona. Y la iglesia de hoy debe de estar bien despierta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a venir con todo sobre la iglesia. Y no es porque lo va a hacer ahora, siempre lo ha hecho. Pero llegan los últimos tiempos. Llegan los últimos momentos donde el enemigo va a venir con todo. Y va a golpear con todo. Y si no estamos preparados, vamos a ser movidos. ¿De qué sirvió caminar toda una década para que después de la década yo abandone a Cristo? Recuerdo una vez un hombre estando en una iglesia grandísima, era un hombre muy líder, muy conocido, y de repente de la nada me dice, pastor, yo tuve una revelación de Dios. Y le digo, ¿sí? Me dijo, Dios me mostró que por primera vez yo debo de guardar el sábado. Dijo, yo ya le dije al pastor que Dios me lo reveló y que él tiene que empezar a guardar el sábado. Y yo le digo, ¿cómo así? Si usted lleva más de 25 años predicando el evangelio, todos le llaman pastor, todos le llaman líder de no sé cuántas células. Ahora, después de tantos años, usted se le pone en la cabeza que tiene que guardar el sábado. ¿De dónde salió esa idea? Y aquí está mi esposa testigo. Y él dijo, aun si así me tengo que divorciar, yo le tengo que obedecer a Dios que tengo que guardar el sábado. Yo dije, este hombre se aflojó un tornillo, algo pasó, se cayó, no sé. Pero alguien que ya lleva más de 25 años enseñando una doctrina sana, ahora viene con que tiene que guardar el sábado. Entonces el pastor viene y le dice, por favor, aquí no me vas a enseñar esto, te me vas. Le cerraron todas las iglesias de Santa Clarita.
Yo creo que ese día tardamos como 2 horas platicando. Y él, hasta el día de hoy, él dice que sigue guardando el sábado porque Dios le dijo. Mire lo que quiero llegar con esto. Es que a veces caminamos y caminamos y caminamos y no caminamos con propósito. Y no sentimos que en nuestra vida hay un propósito genuino para poder ser guardados por Dios. Hay gente que hoy en día, y aquí están muchos de ustedes que no me van a dejar mentir, hay gente que dice hoy en día que la iglesia no es suficiente, que Dios puede encontrarse en mi recámara, que yo puedo orar a Dios en mi sala, que puedo ir a un parque a orar, que yo no necesito venir los domingos o cualquier otro día a la iglesia. Mire cómo ha entrado el enemigo a engañar una mentalidad de gente que ha venido caminando ya de años. Mire qué astuto es el enemigo. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque si lo logra hacer, son vidas que quedan a la intemperie. Y el enemigo. Pero esa es la idea que está entrando ahora. No, ¿para qué vas a la iglesia? Si Dios no es un Dios solamente de 4 paredes, si no es un Dios que lo puedo buscar y lo puedo encontrar en otro lado. Es una realidad, porque Dios es un Dios omnipresente. Pero hay una escritura que me deja ver aquí, que Pedro dice: no os deje de congregar como algunos tienen por costumbre, más ahora que el día se acerca. ¿Te das cuenta? Pero el enemigo ha traído una idea donde dice: la iglesia tiene que ser como los tiempos de antes, reunirse en sus hogares, como en Hechos. Entonces ha entrado una idea muy fuerte, porque hay gente que ha olvidado su propósito. Se sintió abandonado, se sintió metido en parte del que no era, sin saber que lo que estaba pasando no es que Dios lo haya olvidado, simplemente es que estaba siendo guardado. Hay cosas que Dios va a quitar de ti y no lo vas a entender. Van a haber muchas cosas que Dios va a tratar contigo y quizás vas a decir: Señor, yo no esperaba esto de ti. Pero si lo amas, si le has conocido de verdad, te vas a mantener. Cualquiera renuncia, iglesia, con la vida que José tuvo. Cualquiera hubiera renunciado con el proceso que José tenía. Una mujer va a un lugar y se pierde. Y cuando se pierde se encuentra con un montón de ramas y todo, y va caminando perdida. Y de repente se encuentra una flor, pero hermosa. Y ella dice, se hace la pregunta y dice: ¿cómo es que Dios puede hacer algo tan hermoso donde nadie lo ve? ¿Cómo es que Dios hace una flor tan hermosa donde nadie lo ve? Y Dios viene y responde a esta mujer y le dice: nadie la ve, pero yo sí la veo. Hay cosas que Dios ha creado para ti en lo secreto, que tiene que ver para la gloria de Él, para el placer de Él, que no vas a ser exhibido todavía. Que hay cosas que tú dices: no, pero es que yo quisiera un ministerio. No, hay cosas que no tienes que ser exhibido, que la gente no te va a ver, que todavía no es el tiempo. Pero mientras eso está ahí, Dios está disfrutando de lo que tú eres. ¿No dice Dios que Él nos creó para alabanza de su gloria? No, Él dijo: yo te formé para ponerte en plataformas, yo te formé y te llamé para que esto. No, Dios te formó a ti y a mí para el placer de Él. Y así estés en público o así estés en secreto, sigue siendo para la gloria de Él. Pero muchas veces perdemos esa noción. Una flor tan hermosa donde nadie la ve. No, es que esa flor era para que Él, quien la formó, se deleite en ella. ¿No le dijo Dios a David: detrás de la majada te llamé, detrás de las ovejas te escogí? Desde el anonimato donde nadie te conocía, ahí. Pero para que Él llegara a ser rey, tuvo que pasar el proceso de ser olvidado. No dice la Biblia que llegó el Samuel, aquel Samuel llegó y todo. Se hizo la reunión, se hizo el pozole y todo, y David no estaba ahí.
Se hicieron unas carnitas como las de ayer. Y David no estaba ahí. Así que David no era parte del plan para ellos. Pero en el anonimato, Dios ya lo había visto. Yo quiero que te lleves esto para terminar con esta prédica. A lo mejor nadie te está viendo. A lo mejor sientes que muchas miradas sobre ti no están tomando atención. Pero hay una mirada que te formó con propósito y te está observando y te está contemplando. Y eres para gloria de Él, eres para el placer de Él. No necesitas que alguien te aplaude para que te sientas bien. No hace falta que alguien te diga qué bien lo estás haciendo para sentirte bien. No, hay alguien que te formó para su placer. Y eso basta para nuestras vidas. El problema es este: queremos atención, queremos aplausos, queremos que nos reconozcan. Iglesia, llegará un día que tu recompensa será grande. La gente que hoy te aplaude, mañana no lo hará. La gente que te dice, oye, buen trabajo, mañana tampoco lo hará. Pero si alguien te llamó, si alguien te escogió, si alguien te formó para la gloria de su nombre, eso basta. Eso basta para nosotros. No estás olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Muchos días yo me siento como que abandonado. A veces me llega la tristeza. A veces me llega la soledad. Pues cuando te toque la puerta la hermana Soledad, dile: ahorita no puedo porque estoy con el Señor, estoy ocupado. Porque hay gente que le da entrada a la soledad y se amarga más, se entristece más, se llena de ansiedad más. No. La hermana la hermana Soledad no puede entrar si tú no le permites. Cuando tú has entendido que has sido guardado por Dios y tienes en tu corazón un propósito, vas a disfrutar esta vida. Pero prepárate, porque si no has sido despreciado, si no has sido abandonado por alguien, prepárate. Prepárate, porque te va a pasar. Si estás dispuesto a ir al propósito de Dios. Porque si no, pues rodéate de gente. Rodéate. Que no pasa nada. Pero poco te vas a alcanzar a llegar al propósito. Que digo esto es, no es que camines solo, no es que no tengas gente, no, lo que estoy tratando de decir es esto: que hay mucha gente que se siente útil cuando está alrededor de otros, pero te sientes nada cuando estás solo. Y ese es un peligro. Tú te debes de sentir bien y se debes de sentirte alguien aun cuando estás solo. Te debes de sentir importante aun cuando no hay nadie a tu alrededor. Esa es identidad de Cristo en nosotros. Pero cuando tú te sientes derrotado, cuando nadie está de acuerdo contigo, hay un problema. El ser humano quiere caminar porque dice: a ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? 1, 2, 3, 4, 5. Nos gusta que estén de acuerdo con nosotros. Ignoramos a veces que el principal que está de acuerdo con nosotros lo ignoramos. Fue el que nos llamó, que nos cambió, que tiene un propósito. Y a veces estamos tan más atrapados en el de acuerdo de los demás, en que los demás estén, caminando con nosotros, con nuestras ideas. Iglesia, hay gente que no va a caminar con tus sueños. Hay gente que te va a decir: es muy exagerado. Hay gente que realmente te va a ver, como que eres demasiado exagerado en la manera que estás soñando en Dios. Esas personas no son parte de tu sueño, porque no te van a ayudar a llevar a tus sueños. Cuando hablamos hacia el principio, que hay amistades que tú tienes todavía, que hasta el día de hoy no han puesto nada en tus sueños, vas a tener que pensar qué hacer en tu caminar. Porque si no, vas a tener problemas. Hoy la iglesia, vuelvo a repetir, es parte de eso. Dios le dice: mira, David, mientras todos celebraban, mientras tus hermanos se preparaban en guerra y crecían fuertes, yo te estaba cuidando.
Aunque para muchos el cuidar tus ovejas de tu papá era lo más bajo, yo te estaba mirando. Mientras Betines todos celebraban sus victorias, tú estabas aquí en la soledad, en lo secreto. Pero yo te estaba cuidando. Y usted sabe la historia. No solo José, llega un momento donde Dios le dice: José, ahora sí estás listo. Vamos a lo que te llamé. Y entonces, durmiendo el hombre, el rey, le pone un sueño. Y me encanta, porque lo primero que le dicen es que el copero se acuerda. Porque el panadero muere, porque ese es el sueño que tuvo, murió. Pero el copero queda y dice: rey, ahora sí ya me acordé. Hay un muchacho ahí en la cárcel que creo que alguien lo metió. Él nos reveló un sueño y se hizo realidad. Yo estoy vivo. El panadero murió. Dijo: ¿quién es? José. Dijo: mándelo a llamar. Y me encanta esto cuando tú ya sales de tu preparación. Aunque todo para ti estás olvidado, simplemente ha sido guardado para un propósito. Y Dios le llama y le dice a José: ahora es el tiempo. Y me encanta, dice, se bañó, lo perfumaron, le pusieron un vestido nuevo, le quitaron su pelo y lo pusieron delante del rey. Y Dios usa a José y le revela el sueño. Y desde aquel día, José fue diferente a lo que todo el mundo había visto de José. Y entonces José se convierte en aquel que toma poder sobre las tierras y es el gobernador de Egipto. Pero ¿qué decía el sueño? Oh rey, las 7 vacas flacas tiene que ver con una escasez que viene, pero las 7 vacas gordas es la abundancia que vendrá. Así que el Señor me pone en mi corazón que antes que llegue las 7 vacas flacas, guardemos todo. En los 7 años que las vacas gordas que habla, los 7 años guardaremos grano, guardaremos todo, para que cuando venga el día malo podamos tener. ¿Y qué pasa? Pasan los 7 años, guardan todo, y cuando llega la escasez, todas las ciudades de alrededor empiezan a venir. Y aquellos que parecía que José nunca iba a existir, aquellos que decían: my brother is gone, ya se fue, se murió, no es nadie, era el mismo que estaba preparando y dando órdenes para que les dieran de comer a sus hermanos. Y me encanta esto, porque esto parece de película de Hollywood, ¿verdad? Imagínense a José bien cambiado, con sus trajes de esos de lino fino, como un buen gobernador, viendo a toda la gente recibiendo comida. Hoy miraban a un José bien vestido, pero hace 15 años atrás miraban a un joven que parecía que no tenía sueños, que no tenía sentido, y muchas veces hay gente que te ve de esta manera. Hay comunidad que te ve, tu propia familia dice: no, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a hacer Dios con esta mujer? No, si la conocieran. A veces nos ven tan limitados, pero cuando tú sabes en tu corazón que Dios te está guardando, va a llegar un día donde los que no creyeron se van a quedar con la boca abierta y van a decir: wow, tenía sentido esto. Y José, usted lo ve, y entonces dice que sus hermanos lo ven y no lo reconocen. Pues ¿cómo no lo van a reconocer si está bien vestido, gobernador, tiene poder? Ya no es aquel niño que lo vendieron, que lo estaban maltratando, que lo odiaban. Ahora era un hombre de hecho y derecho, con autoridad. ¿Sí? Y los hombres no se habían dado cuenta, pero él sí lo reconoce. Y dice que cuando él está hablando con él, me encantan estas imágenes porque me las imagino. Me imagino a José, ¿me tienes? Aguantándose, decirle: hijos de su mamá, ustedes me vendieron. Pero dice que él se da la vuelta y se encierra. Y dice que sus gritos oían tan fuertes, sus llantos, que los soldados, toda la parte de la seguridad estuvo, ¿me tienes? Atenta a eso.
porque su llanto era tan fuerte. Era un llanto de libertad. Era un llanto de decir, aunque ellos no lo crean, Dios tenía propósito conmigo. Aunque ellos no lo sabían, aunque ellos no me miraban así, había alguien que ya me había visto como ahora me veo. Ese llanto no solamente fue libertad de perdonar, sino ese llanto también fue, me tienes parte de decir gracias Dios, porque hoy puedo bendecir a mi familia. Muchos de ustedes esperan ministerio, pero muchos de ustedes han llamado a bendecir a sus familias. Tú y yo vamos a tener que resistir para que nuestra casa se mantenga a flote. Vamos a tener que resistir para que nuestra familia no se pierda en el propósito de Dios. Muchos de ustedes van a tener que pagar el precio, aunque no los vean aptos el día de hoy. Pero vas a tener que levantarte, vas a tener que permanecer, vas a tener que estar, me tienes esforzándote, porque a través de este esfuerzo tu casa va a permanecer a flote. Y Dios se va a glorificar en tu vida y en la vida de los tuyos. Y tú dirás, pastor, a veces me cuesta, a veces se me hace difícil, a veces siento que no tengo fuerzas, a veces la visión se me nubla porque no sé a dónde ir o en dónde estoy yendo. Vengo a la iglesia, pero parece, me tienes que esto te está acabando. A veces siento que estoy aquí, pero no estoy aquí. Tu trabajo es confiar. Tu trabajo es creerle a Dios. Tu trabajo es aferrarte a esa promesa. Tu trabajo no es tratar de entender a Dios. No lo vas a entender. Tu trabajo es decirle, Señor, aquí estoy. Solo guárdame. Solo manténme en el hueco de tu mano. Quiero llegar al final. Quiero llegar allá donde tú tienes preparado algo para mí. Yo estoy seguro que muchas veces José oró así. Estoy seguro que muchas veces José haber dicho, Padre, aunque mi familia cree que yo estoy muerto, dame vida, manténme vivo para que ellos me vean un día. Imagínense la angustia de un padre saber que su hijo estaba muerto. Y la Biblia dice entonces que cuando él los ve, les dicen, ¿saben quién soy yo? Dice, no, pues el gobernador. No, yo soy tu hermano. Yo soy José. Yo soy aquel que ustedes vendieron. Yo soy aquel que ustedes pensaron que el quitarme la túnica, el haberme vendido, iban a quitar los sueños de Dios. Ese soy yo. Vayan y díganle a mi padre que estoy vivo. Cuando un padre había pensado que su hijo ya no existía, Dios sabía, mantenía a alguien con propósito. Iglesia, esto es para ti. Mantén tu corazón cerca de Dios, porque tú no te imaginas lo que Dios está a punto de hacer a través de ti. Tú dirás, pastor, yo no sé predicar. Exacto, no puedes predicar quizás, pero vas a ser el canal de bendición para tu casa. Pastor, yo no creo que tenga el ministerio evangelístico para ir a otros lugares. Sí, a lo mejor no, pero vas a ser de bendición para tu familia. Cuando tú encuentras lo que eres en Dios, tú no buscas ministerio, tú buscas la voluntad de Dios. Yo le digo a mi esposa, si un día Dios nos llama a Tijuana nos vamos a ir a pastorear. Alguien va a dejar de pastor aquí, no sé. Varones, prepárense. Es un decir, ¿no? Si Dios me manda a otro lugar, allá vamos. Porque sé que Dios también ha estado trabajando con nuestros corazones de diferente manera, así como lo está haciendo con usted. Cada vez que te sientas abandonado, no estás olvidado, estás siendo guardado. Estás siendo guardado para un propósito. Quizás vas a ser tú quien le hable a tu mamá de Cristo. A lo mejor vas a ser tú quien le hable a tu generación, a tus hijos, de esa salvación. No va a ser el pastor, vas a ser tú. Vas a ser esa persona que a lo mejor reúna a su familia y le diga, oiga ustedes, todos ustedes vengan a la mesa.
y le tengas que decir como Josué: mi casa y yo hemos decidido servir a Jesús. Ustedes deben de arrepentirse también, porque Cristo viene. Vas a tener que trabajar de muchas maneras de ese propósito de Dios, pero vas a tener que hacerlo, iglesia. No estás olvidado. No, pero sí está siendo trabajado por Dios. No vivas una vida renegando en Dios. Vive una vida confiando que Dios está trabajando contigo. Y si hoy sientes que medio mundo está en contra de ti, dale la gloria a Dios, porque de seguro Dios está trabajando con algo contigo. Pero si alguien no te ha abandonado y es Cristo, estás seguro. En Él estamos seguros. Amén. Póngase de pie en esta hora. Dele un fuerte aplauso al Señor.